10 salas o habitaciones de Luis XIV, situadas en la primera planta del ala norte, ofrecen al visitante un vasto panorama del siglo XVII, con el rey, su familia, la corte y los principales acontecimientos políticos, artísticos y militares que marcaron todo su reinado. Los apartamentos del rey en Versalles no son tan solo una sucesión de habitaciones, sino un verdadero viaje a través del simbolismo del poder de Luis XIV. Cada salón está dedicado a una deidad específica o a un tema mitológico, diseñado para impresionar y subrayar el poder y la magnificencia del Rey Sol. Estos aposentos históricos del siglo XVII estaban entonces ocupados por príncipes de la sangre, pero fueron transformados por Luis Felipe a partir de 1833 para convertirse en el Museo de Historia de Francia, que se inauguró el 10 de junio de 1837. La presentación que se expone en la actualidad data de después de la Segunda Guerra Mundial. La tapicería se ha modificado varias veces, aunque el espíritu inicial perdura a través de la densidad de las obras expuestas. Esculturas, pinturas, muebles y objetos de arte se presentan sobre textiles de terciopelo, con bellos, atractivos y armoniosos colores que recuerdan a los del Gran Siglo, para sugerir una atmósfera similar a aquellos apartamentos del palacio, sin dejar de ser salas de un museo. Recientemente han sido objeto de una revisión completa de la distribución general. A través de una fila contigua de 10 habitaciones se revela el reinado de Luis XIV, desde su infancia hasta su muerte, evocando a la corte y a su familia. Las obras que se muestran son testimonios singulares que dan rostro a los protagonistas de la época, pero sobre todo ofrecen diferentes formas de contar los grandes acontecimientos políticos, artísticos y militares de la época, a través de una transcripción precisa o mediante el uso de la alegoría, tan apreciada en el siglo XVII. Recorre el conjunto prácticamente la historia del retrato de aquella época, ilustrando la diversidad de tipologías, con variadas combinaciones posibles, representando la figura de cuerpo entero, en 3/4, o solamente el busto, con vestimenta y fondo de atrezo, a veces íntima, otras oficial, e incluso con tanta exuberancia y engalanamiento recargado que parece más bien un travestismo. La subida al trono de Enrique de Navarra marca el advenimiento de la dinastía Borbón. Luis XIV, nieto de Enrique IV y de María de Médicis, hijo de Luis XIII y de Ana de Austria, nació el 5 de septiembre de 1638. A este esperado nacimiento le siguió el de su hermano, el duque d'Anjou, entonces duque de Orleans. Luis XIV se convirtió en rey a la edad de 5 años. Su madre, Ana de Austria, ayudada por el cardenal Mazarino, aseguró la regencia. La juventud del rey estuvo marcada por la Fronda, movimientos de insurrección ocurridos en Francia, 1648-1653, la oposición parlamentaria y aristocrática, y por la Guerra de los 30 años, que terminó con el Tratado de Westfalia en 1648. Además de afirmar su autoridad dentro del reino, Luis XIV buscó establecer su supremacía en Europa y ampliar las fronteras de Francia. Desde el comienzo de su reinado personal, emprendió la Guerra de Devolución, 1667-1668, contra España, para defender los derechos de su prima hermana, que se había convertido en su esposa. Esta contienda comenzó con la invasión de Luis XIV a los Países Bajos españoles,
con el pretexto de que la dote de su esposa María Teresa no había sido pagada. En realidad seguía la política de Richelieu de alejar la frontera de París a costa de los Países Bajos españoles. Luis XIV decidió transformar el pequeño pabellón de caza construido por su padre Luis XIII en Versalles en un espléndido edificio. De este modo proporciona a su corte un marco suntuoso, creado para sus fines de influencia, pero también de dominación a través de la etiqueta y el reparto de favores. La familia real, los príncipes de sangre y las jóvenes bellas animan la alegre y galante corte del joven rey. En 1682, el Palacio de Versalles se convirtió en la residencia permanente de la corte y el gobierno. A partir de entonces, las artes y las letras experimentan un florecimiento notable, contribuyendo de esta forma a la gloria del monarca, ofreciendo entonces y también hoy en día, con sus virtudes educativas y políticas desplegadas por todo el castillo, una visión cronológica y temática de la historia nacional. Para llevar a cabo su proyecto, el rey reunió en Versalles una rica colección, principalmente de pinturas, esculturas y muebles, mediante el envío de obras pertenecientes a los depósitos nacionales, encargos o nuevas adquisiciones, haciendo referencia a las épocas en las que Versalles fue una residencia habitada. La Real Academia de Pintura y Escultura Francesa, fundada en 1648, sufrió una nueva reorganización en 1665. Para ingresar en ella, los artistas presentaban uno o dos retratos, que casi siempre eran de ellos mismos, tanto los pintores, escultores o arquitectos. Perteneciente a la antigua Real Academia, esta colección da testimonio de la riqueza del género del retrato en el siglo XVII. A la muerte de Mazarino en 1661, Luis XIV recuperó las prerrogativas reales y decidió gobernar bajo su primer ministro, tomando decisiones importantes el Consejo Superior con los ministros, el Interventor General de Finanzas, el Secretario de Estado de Guerra y el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La propia administración depende de los 4 secretarios de Estado. El canciller sella las órdenes del rey. En la primera parte del reinado, la familia Colbert y la familia Atelier se repartieron los puestos más altos. Colbert ejerció el nepotismo o enchufismo, favoreció el comercio, reformó los palacios reales, destacando este de Versalles. En la historia política, militar y literaria del reinado de Luis XIV se pueden distinguir 2 periodos. El primero, que se extiende de 1600 a 1685, es el de florecimiento. El segundo, el de madurez. A esta generación pertenecen Madame de Maintenon y el delfín Luis de Francia, hijo mayor de Luis XIV. La marquesa se casó en secreto con el rey después de la muerte de María Teresa en 1683. Su influencia contribuyó al giro del reinado hacia una mayor austeridad religiosa y una mayor intransigencia hacia los protestantes y los jansenistas. El delfín, llamado Monseñor, es un príncipe afable y culto, amante del arte ilustrado. Apreciaba al pintor Pierre Mignard, gran rival de Charles Le Brun. Con su personalidad borrada, quedó a la sombra de su padre, muriendo a los 49 años sin haber accedido al trono. La hegemonía francesa en Europa se construye gracias a una política exterior basada en conquistas militares, fuentes de gloria, apoyada por una diplomacia activa y brillante.
El reconocimiento del duque d'Anjou como rey de España en 1700 marcó el inicio del destino europeo de la dinastía borbónica. Versalles, instrumento de grandeza real, se convierte en un punto de atracción para otros países. Las recepciones de embajadores, las ceremonias nupciales, la entrega de títulos de caballeros, contribuye todo ello al esplendor de la vida cortesana. La revocación del Edicto de Nantes en 1685 puso fin a la existencia del protestantismo en Francia, marcando un punto de inflexión en la vida política y religiosa de este país. El rey mantiene fuertes lazos emocionales con su séquito familiar, con los hijos de sus amantes Madame de la Vallière y Madame de Montespan, que se casan con príncipes de sangre, con Elisabeth Charlotte de Baviera, la segunda esposa de Monsieur, cuya correspondencia proporciona una crónica de la vida de Versalles, con la esposa de su nieto de Borgoña, que llegó a la corte en 1697, iluminando sus viejos días. El matrimonio del duque y la duquesa de Borgoña marca un momento de felicidad final antes del luto del fin del reinado. Las estructuras políticas de Europa en el siglo XVII alientan a los estados a medirse militarmente. El reinado de Luis XIV está marcado por la Guerra de Devolución, de 1667 a 1668, y la Guerra de Holanda, de 1672 a 1678. Logró los esfuerzos necesarios para la Guerra de la Liga de Augsburgo, de 1688 a 1697, y la Guerra de la Sucesión Española, de 1701 a 1714. Los soldados de las últimas guerras están pintados por los grandes retratistas Nicolás de la Algigier y Jacinto Rigaud. El ministro de Guerra, Louvois, se comprometió a reorganizar el ejército, construyendo también el Hotel de los Inválidos de 1670 a 1677. Vauban se encargó de las técnicas de ataque y defensa del ejército y del colapso de la actividad naval. Luis XIV iba al castillo de Fontainebleau, a Saint-Germain-de-Laye y a Chambord para cazar en los bosques, muy ricos en caza durante el otoño. Cansado del esplendor de Versalles, al rey le gustaba retirarse al Gran Trianon y al castillo de Marly, construido a finales de la década de 1690. El señor embelleció su residencia de Saint-Cloud, encargando al jardinero André Lenotre que rediseñara su parque. A partir de 1695, el castillo de Meudon volvió a pertenecer al Delfín, quien mandó realizar allí obras suntuosas. Los pintores Etienne Allegrain, Jean-Baptiste Martin y su hermano Pierre Denis hicieron de estos retratos de casas reales y de sus jardines representaciones exactas pobladas de visitantes y de cortesanos. Se ofrece una visión de las colecciones del palacio en estas salas, mediante la presentación de obras menos conocidas que normalmente se conservan en los almacenes, creando una narrativa que entrelaza la historia del arte y la iconografía.